El país del sol naciente cuenta con una amplia gama de leyendas que viven de boca en boca entre los nipones y que a pesar del tiempo llegan a tomar un lugar en nuestra actualidad. Y esta es una de ellas. Se dice que había un libro o cuento japonés que al leerlo invocabas a un demonio llamado Gozu, que traducido sería cabeza de vaca. Hasta ahora no se ha podido encontrar la leyenda original, pero se cuenta que su posible origen empieza en el siglo XVII, aquellos años en el que el país vivía con las tenues y temblorosas luces de las velas al caer la noche. Una de esas tardes, el viejo líder de un pequeño pueblo invitó a reunir alrededor de la fogata a sus habitantes. Hombres, mujeres y niños, todos esperaban mientras los pocos rayos de luz desaparecían en el horizonte. Hasta que por fin, el solicitado hombre aparece. Y esto no fue por mucho. Todo el poblado quedó horrorizado ante su tan horripilante apariencia. Los niños quedaron petrificados al ver su cuerpo. Estaba cubierto por una capa de piel de oso y alguna clase de máscara de un ser vacuno en la cabeza. Y todo esto acompañado de un pesado ambiente que dejaba a cualquiera helado. Algunos llegaron a darse cuenta que llevaba un libro escondido en su disfraz, uno que no tardó en exponer. Este se acercó a la fogata y empezó a leerlo con una voz tan gruesa que para nada parecía coincidir con el del hombre de avanzada edad. Era la historia de Gozu, un ser antropomorfo parecido a un minotauro, cuerpo humano y cabeza de vaca. El hombre terminó la historia mientras los niños lloraban, las mujeres tomaban con fuerza los brazos de sus esposos y estos solo se quedaban mirando con desconcierto y coraje a su líder. Al terminar la historia, el pueblo no volvió a ser el mismo. Las personas tenían visiones de este extraño ser vacuno escondido en las sombras de sus casas. Los niños no dormían porque aseguraban su presencia, pero el verdadero terror empezó a los pocos días. El trauma fue tanto que muchas personas decidieron acabar con la constante paranoia, poniendo fin a sus vidas. Al parecer, valía la pena con tal de sacar de sus mentes la imagen que todos los días los acechaban. Sin embargo, no fue suficiente. Muchos de los hombres también acabaron con la vida de sus esposas e hijos antes de suicidarse, con el pretexto de librarlos del demonio. El pueblo quedó desolado y las pocas personas terminaron muriendo por inanición, por miedo a salir de sus casas. Toda esta catástrofe suicida llegó al gobierno central. Esta la consideró muy peligrosa y para evitar otra tragedia, quemó todos los documentos que hable, mencione o repita el nombre de Gozu. Las pocas copias que se salvaron fueron rotas y dispersas por todo Japón. Por eso nadie sabe la historia completa del libro. Sin embargo, se cuenta que con un fragmento es suficiente para desatar eventos sobrenaturales, y contarla provocaría la total pérdida de la cordura o incluso la muerte. Muchos años después, en el Japón moderno, se presentó un rumor con este caso. Había un profesor que solía contarles historias de terror a sus inquietos alumnos. Al parecer, este docente tenía un fuerte gusto por la magia negra y el ocultismo, así que por varios años estuvo en busca de alguna pieza del desaparecido libro. Un día de excursión con su clase, decidió aprovechar el sombrío ambiente de un oscuro túnel por el que el bus atravesaba. Era el momento perfecto para contarles un relato y de pasada mantenerlos tranquilos y entretenidos hasta llegar a su destino. El profesor sacó una hoja amarilla, ya carcomida por el tiempo. Afirmó
que era una parte de una historia prohibida llamada Gozu. Desde ya, los alumnos, aunque no sentían familiaridad con el relato, sentían el pánico. El profesor comenzó a narrar y no pasó mucho para que los estudiantes gritaran y lloraran, implorando que su maestro dejara de contarla. A pesar de las súplicas a el profesor no se detuvo. Entró en una especie de estado de trance y continuó contando con una voz muy ronca que salía de su pecho. Sus ojos estaban completamente en blanco, con manos temblorosas y un sangrado nasal. No paró hasta terminar la historia. Cuando el profesor volvió en sí, se topó con el silencio más lúgubre y pesado que había sentido en su vida. Se dio cuenta que el autobús se había caído en una zanja, pero no era todo. Al poco tiempo, encontró a todos sus alumnos desmayados con espuma en la boca. El conductor permanecía aún sosteniendo el volante, con el rostro ensangrentado y una mirada perdida. No dejaba de repetir: Gozu, Gozu, Gozu. No se supo más del profesor, ni de dónde terminó el fragmento que él poseía. Gracias por ver el vídeo. No olvides darle manita arriba, suscribirte, comentar y compartirlo con tus amigos o las personas que estén interesadas en la cultura japonesa. Esto fue Edit Time. Sayonara.